Estamos esperando que la gente se conecte. Estamos aquí en Zoom y en Facebook Live, plataformas. Después recuerden que todas estas conversaciones que tenemos con gente que nos enseña y nos desafía, las subimos a nuestras plataformas, tanto en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todas partes. De tal manera que los invitamos a que nos sigan y que compartan esta información, porque nos parece que entre todos podemos contribuir a construir, como es nuestro deseo, un mejor Chile. Un Chile definitivamente mejor, más cálido, menos violento, más inteligente, más inclusivo y más solidario. Hoy día tenemos un invitado espectacular a quien en lo personal le tengo además mucho cariño. Él es Giovanni Calderón. Debo hacer como cuando los médicos partimos nuestras conferencias, la primera diapositiva siempre es una aclaración de intereses. Debo decir que con Giovanni además somos ambos panelistas en la Radio Agricultura durante años y muchas veces hemos estado juntos, de tal manera que esta no es la primera vez que vamos a estar conversando, y que además en lo personal le tengo un aprecio inestimable porque reúne dos características. La primera, tiene calle, porque tiene una historia de vida muy entretenida y eso para mí hace que sea digno de admiración. Y lo segundo, que es institutano, de los buenos, de los tiempos en que el Instituto Nacional era importante, y como somos los dos institutanos, ya tiene ganado el cielo en ese aspecto. Giovanni, él es además, por supuesto, él es abogado, él es comunicador, ha sido político, diputado, ha sido jefe de gabinete del ministro del Interior, es decir, tiene una trayectoria muy interesante en el ámbito público. Y como les dije, además tiene calle, es decir, tiene una formación que pertenece al más potente desde el punto de vista de la tradición de lo que es el mérito en Chile. O sea, el colegio público y llegar a las altas esferas del conocimiento y del poder. Y eso lo constituye en un mérito. Y me extiendo en esto porque es muy importante, porque muchas veces hemos dicho en Chile que hay mucho clasismo, que somos segregados y que no existe la posibilidad de escalar o de subir o la movilidad social. Sin embargo, en Giovanni tenemos claramente un ejemplo de que con esfuerzo y mucho tesón sí se puede. Giovanni además, y por lo cual está invitado hoy día, está a cargo de una agencia que se llama de sustentabilidad y cambio climático. Es decir, es una agencia gubernamental donde teóricamente nos ocupamos de lo que significa el cambio climático, y de eso vamos a conversar hoy día. Bienvenido, querido amigo. Gracias, Ricardo, por tus lindas palabras. ¿Para qué necesitamos a Pablo Neruda si te tenemos a ti, un poeta? Bueno, sí, refrendar todo lo que has mencionado, todo lo que has dicho. Mientras te escuchaba, pensaba cómo, de alguna manera, nuestro paso por el instituto tiende a imprimirnos un carisma a los institutanos, por lo menos los de aquella época, que como que nos pone en una condición muy igualitaria. A mí en el instituto me tocó tener compañeros de las más diversas clases sociales, orígenes, historias personales, y con los años hoy es como formar parte del mismo club deportivo, del mismo equipo, digamos. Te da una condición de igualdad. Es algo bien peculiar el hecho de que una determinada identidad, en el fondo, te ponga en una misma condición. Y eso, a propósito un poco de tu reflexión inicial, que creo que es lo que está fallando hoy día en Chile, que es lo que nos une como chilenos, digamos. O sea, de qué manera hemos perdido los mínimos comunes, el denominador común que nos hace a todos chilenos, que nos hace a todos dignos como personas, y como eso ha llevado a un fraccionamiento de nuestra sociedad. Pero esas son, bueno, ahí en la conversa pueden salir algunas reflexiones sobre ese tema, pero un poco pensaba en eso mientras tú hacías la presentación. De seguro vamos a conversar sobre eso, porque de alguna manera, mira lo que te voy a decir, lo del cambio climático tiene también que ver con precisamente el individualismo, con que estamos segregados y en que seguimos pensando que si yo contamino o destruyo no le afecta a nadie, y que de alguna manera
mis actos solamente actúan en mi ámbito pequeño y no me doy cuenta que en escala global lo que estoy haciendo es definitivamente impactar a todo el mundo. ¿Qué es lo que es la agencia que diriges tú? ¿Qué es lo que hace? Mira, es una súper buena pregunta porque tiene varias particularidades. Es un comité de la Corfo. La Corfo, por ley, tiene la posibilidad de encomendar tareas específicas dentro de su ámbito, de su mandato general, ¿cierto? Que es el fomento de la producción, tareas específicas a determinados comités específicos en determinadas temáticas, como en este caso la sustentabilidad y el cambio climático. Tiene otros comités Corfo también, en general vinculados a temas relacionados con innovación, con nuevas tendencias. Van cambiando estos comités en el tiempo. Pero en el caso de la agencia tiene la particularidad de que está reconocido por ley, por la ley 20.046, que es la ley de pymes, cuyo artículo 10 habla del instrumento que implementa la agencia y habla de la agencia. Antes se llamaba Consejo de Producción Limpia, la ley sigue estando esa denominación, cambió hace la gestión anterior a Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, y básicamente lo que hace la agencia, Ricardo, es hacer carne uno de los ODS, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la colaboración público-privada. Es un comité público-privado, es un consejo. Está formado en la mitad de sus miembros por representantes del sector público, presidido por el ministro de Economía, está el subsecretario de Energía, el subsecretario de Medio Ambiente, los directores de servicios más importantes vinculados con la temática, el superintendente de Medio Ambiente, etcétera. Y la otra mitad son representantes del mundo privado, SOFOFA, CMPC, la Sociedad Nacional de Agricultura, está también la CUT, representante de los trabajadores, ASEXMA, y ese consejo designa o nomina a propuesta del vicepresidente ejecutivo de Corfo al director ejecutivo, y ese director ejecutivo soy yo. Y lo que hace la agencia, en términos súper simples, es implementar ciertos instrumentos de gestión ambiental que son estándares, y el más conocido son los famosos APL, los Acuerdos de Producción Limpia, que lo que buscan es aplicar estándares de sustentabilidad en los procesos productivos por sobre los mínimos que establece la ley, y por eso tienen un carácter voluntario. Es un modelo de gobernanza, como dicen ahora los ciúticos, es un modelo de gobernanza muy particular que ha dado muy buenos resultados. El instrumento es costo eficiente, por cada peso público que se invierte en una APL, hay 11 pesos de rendimiento social, de rentabilidad social, lo que te habla, digamos, de la eficiencia del instrumento, y ese instrumento, a su vez, lo hemos ido replicando en otros ámbitos, como en la participación ciudadana temprana, en las gestiones de cuenca, y hemos ido generando otros estándares en materia de sustentabilidad. Vamos a ir avanzando en eso. Gracias por esta panorámica, y quiero ir avanzando en cosas concretas. ¿Cómo estamos nosotros comparados con, primero, los vecinos, los países vecinos, en términos de el énfasis que damos desde el punto de vista del gobierno central y desde las asociaciones privadas? Cumplimos, no cumplimos, y en relación a quienes nos gusta compararnos, que son los países, ¿no es cierto?, de este convenio de cooperación económica, que es la famosa OCDE. Entonces, ¿cómo estamos comparados con unos y con otros? Depende de en qué ámbito, cómo estamos en qué ámbito. En el ámbito del cumplimiento, de si efectivamente estamos dispuestos a avanzar a cumplir, si es que efectivamente estamos dispuestos a nuestros empresarios cumplen, si es que las compañías públicas cumplen, si es que Ventanas cumple, por decir, ¿cómo estamos? Mira, a ver, en el primer estándar que yo te diría que es lo que tiene que ver específicamente con cambio climático, y que son los compromisos nacionalmente determinados, el compromiso que ha asumido Chile como país frente al mundo para el combate al cambio climático, esto en el marco de un tratado internacional que tiene toda una orgánica súper compleja, que es la famosa COP, la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas en materia de cambio climático, eso significa COP. En ese ámbito Chile yo creo que está muy bien. Por de pronto Chile es un país que emite muy pocos gases de efecto invernadero, cerca del 0,26% del inventario global, o sea, prácticamente nada.
no obstante lo cual viene desarrollando políticas de Estado que han atravesado varios gobiernos para ir reduciendo sus emisiones, particularmente en el ámbito de la generación de energía, que es donde se concentra el orden del 78% de las emisiones. En Chile y a nivel global el porcentaje es más o menos parecido. Entonces hay un trabajo ya de hace rato de reemplazar energías sucias por energías renovables no convencionales limpias. Y ahí han habido fundamentalmente a las centrales de carbón. Las centrales que emiten gases de efecto invernadero son todas aquellas que usan hidrocarburos para la generación de energía. Entonces las de carbón son las más contaminantes, las que producen más CO2, digamos, pero también las centrales a petróleo y las centrales a gas natural también son altamente contaminantes, y en algún minuto, de aquí al 2050, van a tener que salir de la matriz energética. Y la matriz energética en Chile, cuando yo era parlamentario, me acuerdo, este es un tema que a mí me ha apasionado de antes de ser director de la agencia. De hecho, de alguna manera me fui especializando en el tema siendo parlamentario. Me acuerdo que tuvimos una sesión especial cuando era ministro Lawrence Goldborn, otro ilustre institutano y amigo nuestro. Tú Así también es. has estado junto con él y conmigo en algunas oportunidades. Así es. Y Lawrence era partidario de la energía atómica, que en países súper desarrollados como Francia, Alemania, ocupan un lugar importante en la matriz energética, en la generación de energía. Son centrales seguras, y limpia. No hay energía más limpia que la energía atómica. Y bueno, naturalmente que con toda la polémica política, etcétera, nunca se materia. Pero sí, durante la gestión de Lawrence Goldman como ministro de Energía, se avanzó mucho en los incentivos a la introducción de otro tipo de energía, eólica, geotérmica, mareomotrices, distintos tipos, digamos, pero básicamente en Chile las renovables no convencionales que más penetración han tenido es la energía eólica y la energía fotovoltaica, solar, exactamente. La solar tiene varios tipos, la fotovoltaica particularmente. Y eso es por políticas, como te digo, de Estado. Y en ese sentido Chile está súper bien parado. De hecho, Ricardo, y un poco para darle un cierre, un marco a esta respuesta, el hecho de que a Chile se le haya otorgado la sede de la COP25, yo estuve en Polonia en ese minuto con la ministra Carolina Schmidt, era como obtener un mundial de fútbol. Chile no alcanzó a dimensionar eso porque no se hizo. Si se hubiera hecho, estaríamos hablando de otra cosa. Eso es de primer mundo, absolutamente de primer mundo. Bueno, el hecho que se le haya entregado ese liderazgo, esa sede, es precisamente el reconocimiento al liderazgo que está teniendo Chile en esa materia. Dos cosas te quiero decir, Giovanni. Una es en el cambio climático. Hay dos fenómenos que pareciera ser que son, y tú lo sabes mejor que yo, pero para contextualizar. El primero, bajar las emisiones, fundamentalmente de CO2, de metano, entre otras cosas, que son los dos componentes más importantes en términos de contaminación. Pero por otra parte también, de alguna manera, tratar de que el reloj no solo se detenga, sino que un poco vuelva hacia atrás. Y eso tiene que ver fundamentalmente con la reforestación y mejorar la biodiversidad y volver a entregar a los suelos una calidad adecuada. Estamos haciendo eso porque efectivamente en la energía pareciera ser que estamos llegando incluso bastante antes de los compromisos que habíamos adquirido, y parece que estamos llegando antes. Pero en el otro aspecto, en el aspecto de tratar de que el reloj vaya hacia atrás, ¿estamos haciendo cosas? Sí, mira, dos cosas. Primero, para que la gente que nos escuche entienda un poco el debate, una cosa es el plan de descarbonización de la matriz energética, que es la salida de las centrales a carbón de la matriz energética, o sea, que se deje de producir energía en Chile en base a carbón. Eso tiene un plan y una hoja de ruta súper concreta, cuyos plazos incluso se han ido adelantando. Eso es bien notable. El ministro Llobet en diciembre del año pasado anunció el adelantamiento de la salida de ciertas centrales. Ahora hemos tenido un pequeño paso atrás con la alerta que ha habido en Ventana 1, pero en definitiva, digamos, es súper concreto el plan en Chile al año 2040, 2030, me parece que se rebajó ahora el plazo, van a salir todas las centrales de carbón. Y cosa distinta es la carbono neutralidad. La carbono neutralidad es el hecho de que Chile tenga la capacidad de captar o de reducir sus emisiones y de terminar en emisiones cero, digamos, neteado lo que se captura con lo que se produce. Y eso tiene un umbral de desarrollo al año 2040, hay varias hojas de ruta en la materia, entre ellas la hoja de ruta de economía circular. Y yendo derechamente a tu pregunta, Ricardo, si podemos volver el reloj atrás, sí. La ciencia indica que cada vez eso está siendo más difícil y que virtualmente ya hay
efectos adversos causados por el cambio climático que son irreversibles por lo menos en siglos. No hay nada que sea irreversible de forma absoluta. ¿Ah? El tema es que los ciclos de reversibilidad son muy largos, ¿ah? Son de cientos de años, en algunos casos de miles de años. Mira, desde que la humanidad entró en el proceso de revolución industrial alrededor de 1750, mediados del siglo XVIII, ese proceso significó un aumento masivo de la producción y para aumentar esa producción hubo que generar mucha energía. La principal fuente de energía en aquella época y durante un par de siglos fue el carbón. Y ahí se empezó a generar este efecto invernadero a partir de estas emisiones que se agudizaron durante el siglo XX, particularmente durante la segunda mitad del siglo XX, cuando se produce una explosión de la producción y del consumo como consecuencia de la globalización del sistema de mercado. Ese es básicamente el diagnóstico general. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hoy día, la temperatura promedio de la Tierra ha aumentado en 1,1 grado en comparación con el promedio antes del año 1750. Entonces la gente dirá, 1,1 grado no es nada, ¿y qué tanto escándalo si llegamos a los 2, que es la meta que te propone el Acuerdo de París? Bueno, imagínate tú que tienes 36 grados de temperatura cuando está a temperatura normal, digamos, que te dé 1 o 2 grados más de temperatura, que llegues a los 38. Tú te sientes afiebrado, tu organismo se siente afiebrado. Lo mismo pasa con la Tierra. Entonces, si se llega a los 2 grados, que es lo que el IPCC, el organismo que reúne toda la investigación científica, está diciendo que va a ocurrir antes de lo esperado. Se esperaba que ocurriera a fines del siglo XXI, ya se está previendo que ocurra a mediados de este siglo, o sea, en 20 años más. Si eso llega a ocurrir, ahí hay fenómenos climáticos, cambios en los patrones climáticos que producen alteraciones en los ecosistemas que se vuelven irreversibles en el largo plazo. Y eso para la supervivencia humana puede ser catastrófico porque afecta a la seguridad alimentaria, una serie de elementos. Mira lo que estás diciendo tú, que es una cuestión que me parece increíble y que quiero con las personas que nos escuchan compartir. Estamos hablando de la supervivencia de la raza, o sea, no hay nada más importante. Y este es un tema que la gente no lo pesca. La gente está más preocupada si un futbolista en particular le pegó un coscacho a otro, y se lo saben, y se saben de memoria los nombres de determinados artistas, pero no nos preocupamos de esto. ¿Cómo hacemos de que la gente tome la conciencia, que los ciudadanos tomen conciencia de este tema que es tan vital, que tiene que ver con la supervivencia? Hoy día, para los que nos escuchan, el último informe de cambio climático de la ONU ya está hablando de que probablemente los desplazados en el mundo por el cambio climático van a ser 1.000 millones. 1.000 millones de personas. O sea, el impacto es tan gigantesco que 1 de cada 7 seres humanos que hoy día vive en la Tierra va a tener que moverse en los próximos 10 años de donde vive porque sus condiciones de supervivencia van a ser imposibles. Y los ciudadanos seguimos mirando el horizonte y no entendemos que esto es crucial para la supervivencia. ¿Cómo hacemos para despertar conciencia? Mira, esa es una súper buena pregunta y ya yo creo que entramos en un plano, no sé si filosófico sea la palabra, pero en un plano más bien antropológico. Yo creo que esa es la ciencia que debería estudiar la materia. Porque ¿cuál es el problema o cuál es la dificultad? Y tú lo dijiste ahí a la pasada en tu pregunta, Ricardo, el horizonte. El horizonte vital de los seres humanos es muy estrecho, geográficamente estrecho y temporalmente estrecho. Nosotros vemos la vida en un ámbito de 70 años, digamos, 80 años, y en general, bueno, hay quienes como tú, digamos, han podido viajar por el mundo y conocen distintas realidades, y hay quienes como yo que conocen menos del mundo, digamos, y hay quienes conocen mucho menos del mundo, aunque tú no lo creas. Para las lágrimas. Oye, se me va a acabar la batería. Yo le saco las lagrimitas, don Johan. Me voy a tener que enchufar en un ratito porque se me olvidó poner la batería. Pero lo que te quería decir es que, primero contarte una cosa. Yo, cuando era parlamentario, era por un distrito del norte, por Vallenar, por donde mismo es la candidata Yarna Proboste. De hecho, ella me desbancó a mí porque doblaron en esa oportunidad. Yo conocí gente que vivía en Vallenar, a 50 kilómetros de Huasco, que es la comuna costera de ese valle, del Valle del Huasco, que no había ido nunca a la playa, que no conocía el mar y vivía en Vallenar. O sea, tú dices a media hora, digamos, en camino. Entonces, el espacio vital
es muy reducido y la gente no ve más allá y no es responsabilidad del ser humano. ¿Cómo despertamos conciencia? Esa es una súper buena pregunta, Ricardo, porque al final aquí lo que se trata más que de generar conciencia es de tomar decisiones. Y esas decisiones pasan fundamentalmente por las grandes potencias, porque Chile, aunque llegáramos a nivel cero, a la carbono neutralidad, digamos, aunque llegáramos a nivel cero de emisiones, es muy poco lo que va a contribuir a la reducción de las emisiones. Es el mundo el que tiene que entender, y eso es algo que los seres humanos tenemos que meternos en la cabeza. Vemos, por ejemplo, el agua lo vemos como un recurso hiperabundante, llueve, se renueva, etcétera. El agua es un recurso limitado como todos los recursos del planeta, por una razón muy sencilla: el planeta es un sistema cerrado. Cuesta entenderlo porque, claro, nosotros no vemos los límites del mundo, los límites del planeta, pero el planeta es un sistema cerrado, por lo tanto, aunque tenga recursos que se vayan renovando, esos recursos incluso eventualmente pueden agotarse, incluso los recursos minerales. Las reservas de petróleo, sin ir más lejos, están calculadas, se sabe cuánto petróleo hay en el mundo que no ha sido explotado. Entonces, lo mismo pasa con todos los recursos, y los seres humanos tenemos la impresión de que podemos hacer cualquier cosa y que no va a pasar nada con el planeta, y eso no es así. Está bien, estamos de acuerdo, y por eso que tú trabajas y diriges, ¿no es cierto?, la Agencia de Sustentabilidad y para el Cambio Climático, que es con quien estamos hablando, que es teóricamente la persona o una persona más en Chile esto. Pero mi pregunta es, tú que diriges la agencia y donde participan un comité de ministros, donde participan los principales exponentes del ámbito privado productivo, ¿cuánto de esa plata destinamos, o cuánto de ese esfuerzo, o cuánta de esa energía destinamos a generar conciencia? Porque tú me dices, más que generar conciencia hay que generar cambios, perfecto, pero los líderes en general, los líderes tanto en China, en la India, en Rusia, en Turquía, en Estados Unidos, en México y en Chile, responden fundamentalmente a la presión ciudadana. No responden a los grandes valores, responden a la presión ciudadana. Entonces, por eso que la palanca de cambio, por eso Unidos por Chile lo que trata es traer este tipo de temas para generar conciencia y amplificar mensajes que nos parecen importantes. ¿Cómo generamos conciencia? ¿La agencia tiene un plan de comunicación de estas cosas? Sí, no, sin duda. A ver, yo las decisiones de las autoridades políticas particularmente es a partir del impulso ciudadano, y así ha ocurrido por lo demás en el mundo. Fíjate cómo Europa ha adelantado, ha acelerado, digamos, su plan de reducción de emisiones, cosa que es muy difícil porque acá hay intereses económicos muy fuertes comprometidos. Imagínate lo que significa para los países petroleros que la industria automotriz a nivel mundial deje de producir motores de combustión interna y que pasemos a tener solo motores eléctricos. Se acaba, digamos, la fortuna de Arabia Saudita, de todo el Medio Oriente. Yo he estado en reuniones internacionales del mismo IPCC, que es un organismo científico, donde los representantes de Arabia Saudita se oponen a cada palabra que se discute en esos tratados. O sea, acá hay intereses económicos muy poderosos de por medio, no obstante lo cual, por presión de la ciudadanía, por ejemplo, Europa y Estados Unidos, el presidente Biden hace poco también anunció una aceleración del plan de reducción de emisiones, que es un gran emisor, han ido adelantando sus compromisos. Tenemos problemas con China, tenemos problemas con India. China trata de solucionar sus problemas diciendo, mire, yo es verdad, emito muchos gases de efecto invernadero, pero estoy comprando bonos en otros países. Eso, en la actual configuración de los mercados de carbono, no ha resultado lo suficientemente eficiente. De hecho, la gran disputa que existe hoy día, que debiera resolverse ahora en noviembre en Glasgow, es el artículo 6 del Acuerdo de París, que es el que define el mecanismo de mercado, el mecanismo el mercado de carbono para el futuro, que viene a reemplazar el protocolo de Kioto. Es bueno que le expliquemos a nuestros auditores, a nuestro público, qué es eso de la compensación con los bonos de carbono, que además es un mercado, ¿no es cierto?, que se transa. Sería bueno que tú se lo explicaras. De inmediato, si me das un segundo voy a conectar el computador para que no se me caiga la señal. Dame un segundo. Sí, por supuesto. Estamos conversando con Giovanni Calderón, director de la Agencia de la Sustentabilidad y el Cambio Climático, que depende de la Corfo, y en el cual hay un comité político de ministros y representantes de las distintas áreas del mundo privado, productivo,
para tratar de, entre todos, en un esfuerzo mancomunado, un esfuerzo serio, en un esfuerzo colaborativo, mejorar las condiciones y ayudar a que el cambio climático sea lo más tenue posible. ¿Estamos de vuelta, don Giovanni? Vamos de vuelta, sí. Muy bien. Mira, a ver, voy a hacerlo simple y rápido. El año 94, en la cumbre de Río, por primera vez en la historia, todos los países del mundo se pusieron de acuerdo de que había un problema con el clima. Por primera vez en la historia. El año 94 hay algunos antecedentes previos que son reuniones científicas. Ahí surge esta famosa Convención de las Partes de Naciones Unidas en materia de cambio climático, la COP. Se demoraron harto tiempo en elaborar un tratado que es el Protocolo de Kioto, que es del año 98, que por primera vez establecía la posibilidad de establecer límites, de fijar límites a las emisiones. Imagínate, año 98, estamos hablando hace 23 años atrás recién. Bueno, ni siquiera eso bastó, porque el Protocolo de Kioto, para entrar en vigencia, tenía que ser firmado, suscrito, por al menos el 50% de las emisiones a nivel global, o sea, de países que representaban el 50% de la emisión global. Eso vino a ocurrir el año 2006, si no me equivoco, cuando Rusia, que ya había dejado de ser la Unión Soviética, se suma a este tratado y se suma con condiciones muy favorable, o sea, ellos tenían que reemplazar toda la industria del carbón, en general los países de Europa del Este, Polonia, que es un país todavía muy dependiente del carbón, y toda esa plata de reconversión vino de Occidente. Occidente pagó esa reconversión para que Rusia se sumara al protocolo de Kioto. Y ahí se generaron 3 mecanismos de mercado para la reducción de emisiones. De esos 3 mecanismos, Chile solo podía participar en uno, que es el llamado mecanismo de desarrollo limpio, en que básicamente, y para hacerlo muy en simple, un país desarrollado que emitía sobre sus límites para compensar y para respetar sus límites, que entre paréntesis los límites son fijados a nivel nacional, no es que haya un organismo mundial que te lo fije. Cada país dice, yo estoy dispuesto a bajar hasta esto. Bueno, si tú emitías sobre esos límites, podías compensar pagando a un país en vías de desarrollo, que se llaman del anexo 2 del tratado, digamos, el protocolo de Kioto, que a través de, por ejemplo, de forestación o de otro tipo de acciones, generaba captura o reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Ese era el mecanismo. En el fondo neteamos de alguna manera lo que yo estoy emitiendo. O sea, como yo contamino aquí, pero tú me ayudas allá a limpiar, yo compro eso que estás haciendo. Exactamente. Ese mercado de carbono que funcionó de forma bastante imperfecta bajo la vigencia del protocolo de Kioto, y entre otras cosas porque se producía doble contabilidad, etcétera. Pero en lo más global, Ricardo, en el concepto más global, hay que tener presente de que los grandes culpables, entre comillas, ¿cierto?, del efecto invernadero, de estas emisiones que han producido este calentamiento global, es el norte rico. Son los países del hemisferio norte que durante 250 años crecieron, generaron sus economías desarrolladas en base a emisiones sucias, digamos, a energía, digamos, producida quemando hidrocarburos. Entonces, de alguna forma, el sur pobre reclama y dice, oiga, yo quiero llegar al mismo nivel de desarrollo suyo, pero usted además ahora me está imponiendo que tengo que hacerlo por otras vías que son más caras. O sea, me va a costar más a mí, país subdesarrollado, llegar al desarrollo si tengo que producir energía más cara de la que usted tuvo para poder desarrollarse. Entonces, ahí se produce una discusión política que es muy legítima, por lo más, porque además los países más pequeños, Chile en general es un país de un nivel de desarrollo bastante superior al de países del Caribe o de África, que tienen otras prioridades. Además, hay que pensar que este es un problema global y por lo tanto ellos también tienen que estar involucrados. Claro, para que entendamos y lo pongamos en el contexto histórico. Por ejemplo, hay que recordar que África durante muchos años fue colonia de países europeos como los belgas, los franceses, los ingleses, y que ellos extrajeron en forma sin control todas las riquezas naturales y deforestaron miles y miles y miles de hectáreas, y que eso generó evidentemente una riqueza importante que permitió generar el desarrollo. Entonces ahora efectivamente lo que dice don Giovanni es que claro, yo ahora soy capaz, ¿no es cierto?, porque adquirí tecnología, adquirí desarrollo, adquirí educación, y ahora te exijo a ti lo que yo estoy haciendo, pero que yo no me exigí a mí mismo en el fondo. Claro, y lo hice con tus recursos, ni siquiera con los míos. Exacto. Claro, esa es la trampa del crecimiento del otro. Giovanni, ¿qué va a pasar según lo que tú sabiamente y latamente conoces en los próximos años en el mundo y en Chile en particular, fundamentalmente con el tema del agua?
justo te iba a tocar el tema, me adivinaste el pensamiento. Yo creo que a propósito de tu pregunta anterior, que nunca no terminaba de responder esto de generar conciencia, yo creo que si hay algo en lo cual los chilenos tenemos que generar rápidamente conciencia es en la escasez del agua, digamos, lo que significa el agua como recurso. ¿Por qué? Chile tiene dos grandes, si yo fuera presidente de la República, alguna vez lo voy a hacer, estoy muy joven todavía para eso, pero si yo fuera presidente de la República pondría énfasis en dos temáticas que yo creo que son urgentes. Una es la institucionalidad del agua y la otra es el ordenamiento territorial. Mientras nosotros no tengamos ordenados ambos ámbitos, digamos, del uso de estos recursos, el agua y el suelo, vamos a seguir generando zonas de sacrificio, conflictos sociales, una serie de externalidades negativas por el hecho de no tener ordenado estos dos recursos tan básicos como son el suelo y el agua. En Chile, Ricardo, hay 42 instituciones con competencia en materia de agua. O sea, tú comprenderás que no hay ninguna posibilidad de desarrollar una política pública de manera coordinada y eficiente. Hay de todo tipo de competencias distribuidas, fiscalizadoras, regulatorias, etcétera. Ahí hay que producir un orden en lo inmediato. Por eso, en Chile el problema del agua no es de propiedad. El problema no es la propiedad del agua. De hecho, aunque le entregáramos toda la propiedad del agua al Estado, como pretenden algunos, digamos, eso no nos resuelve el problema. El problema del agua en Chile es de gestión. Es como tú logras coordinar todos los actores involucrados en una cuenca. En Chile hay 101 cuencas y hay otras tantas subcuencas y subcuencas. Y cada una tiene su realidad. Hay una comunidad que vive ahí, hay empresas que desarrollan determinados procesos productivos ahí, hay otro tipo de actores que también de alguna manera están vinculados con el uso del recurso del agua, digamos, del recurso hídrico, como dicen los ciúticos, no me gusta decir recurso hídrico, que tienen que estar en esa gobernanza de la cuenca, ¿te fijas? Y eso es lo que no tenemos. Y lo mismo ocurre en materia de suelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, a mí me tocó vivir como parlamentario dos experiencias muy fuertes que de alguna manera me han hecho especializarme en esta materia, que fue la salida de Agrosuper, de esa productora de cerdo de Freirina, y del proyecto de Pascualama en la comuna de Alto del Carmen. Porque dame un segundo para ejemplificarte la importancia de esto. Fíjate que para que se explotara Pascualama, que era el segundo yacimiento de oro de esta minera multinacional que era Barrick Gold, el segundo más grande que tenía en el mundo, el primero estaba en Sudáfrica, el segundo era Pascualama. Para explotar esa mina hubo un tratado internacional y se tuvo que dictar una ley en Chile, en el gobierno de Eduardo Frei. Una ley para que pueda explotarse una mina, para que te hagas una idea de la importancia que tenía. Bueno, esta mina estuvo a punto de partir su faena y finalmente se tiene que ir porque no cumple con las normas ambientales mínimas, porque comete una serie de irregularidades, unas vegas particularmente, qué sé yo. Y el caso de Agrosuper es más emblemático todavía porque pretendía ser la quinta planta productora de cerdo en el mundo, y para eso de construir un puerto adicional en Huasco. Era una planta gigantesca, me tocó estar en la inauguración y me tocó estar en el cierre en menos de 3 años. ¿Te fijas por qué? Por su incapacidad de poder llevar una relación con esa comunidad que estaba inserta, digamos, el proyecto estaba inserto dentro de una comunidad y hubo una incapacidad de poder llevar una relación armónica. Entonces, volviendo al tema del agua, mientras tú no definas en qué territorio vas a poder tener qué tipo de procesos productivos, en la medida en que hay procesos productivos que son más intensivos en el uso del agua, la agricultura, sin ir más lejos. Entonces, si tú vas a iniciar un proceso, un proyecto agroindustrial en una zona de escasez hídrica, naturalmente vas a tener problemas. Vas a tener problemas sociales, vas a tener problemas con la comunidad, vas a tener problemas con la sustentabilidad del recurso en el largo plazo, porque tú vas a usar el agua sin mirar de que en 10 años se te puede acabar, digamos. Entendemos absolutamente la lógica que planteas, en términos de que zonas geográficas permiten ciertas explotaciones o ciertos desarrollos y en lo posible que sean sustentables, no solo extractivos, sino que permitan el ciclo completo. Sin embargo, ¿quién determina eso en nuestra institucionalidad? Porque hoy día uno empieza a encontrar razón de que por una parte el Estado o el gobierno de turno, usando las herramientas que el Estado y la ley le confiere, no es muy eficiente para regular ni para fiscalizar, y por otra parte hay algunos privados, como tú bien decías en el caso de Agrosuper, que no gestionaron bien su relación con la comunidad, y inversiones que podrían haber sido millonarias y que generan progreso terminan generando además una muy mala imagen y muy mal relato para esa empresa y para los empresarios en total. Entonces, ¿cómo
en lo concreto, en este país que vamos a tener una nueva constitución, en que estamos todos crispados y todos nos apuntamos con el dedo y todos nos peleamos, cómo avanzamos en esta cosa de la sustentabilidad y tratar de generar menos impacto en el cambio climático? Mira, yo tengo poca esperanza en lo que vaya a pasar en la nueva constitución en general y en esta materia en particular, porque esto requiere de alguna manera una visión de muy largo plazo. Todo lo que de hecho, la crisis climática es un proceso de muy largo plazo. La solución a la crisis climática también es un proceso de largo plazo, pero que requiere acciones urgentes. Y el ordenamiento del uso de este tipo de recursos en Chile, del agua, del territorio, también tiene que tener una mirada de muy largo plazo para poder ser eficiente y sustentable. La sustentabilidad, Ricardo, significa básicamente tres cosas: que una determinada inversión pueda mantenerse económicamente en el tiempo, sustentabilidad económica, que pueda además sostenerse en la comunidad en la que se encuentra inserta, sustentabilidad social, y que además no produzca externalidades ambientales que en definitiva signifiquen que ese proyecto fracase. Sustentabilidad ambiental, el famoso triple bottom line. Entonces, eso supone una mirada. Imagínate una minera, las inversiones mineras, que son extremadamente complejas, tienen una mirada de décadas. O sea, cuando se proyecta una explotación de un yacimiento minero, los trabajos, los estudios, los análisis, digamos, proyectan hasta el cierre de la faena, que puede ocurrir 50, 100 años después. Imagínate Salvador, que era una mina que ya no tenía ley para seguir siendo explotada, encontraron la tecnología para poder permitir mantener esa explotación y va a tener vida por 2, 3 décadas más. Acaba el presidente de abrir esa nueva tecnología, digamos. Entonces, la verdad yo tengo poca esperanza, Ricardo. Ahora, el cómo, yo creo que es sufriendo. A ver, los chilenos entendemos, en buen chileno, a la batalla al combo, digamos. O sea, tenemos que vivir la experiencia. Yo creo que de alguna manera la sequía, que ya lleva 12 años y que ha sido dramática y que va a seguir siendo dramática y que en gran medida es consecuencia del cambio climático, ha permitido por lo menos que este tema tenga más debate público, más visibilidad. Sí. Ahora, pero vuelvo a insistir con el tema de la conciencia, a riesgo de que tú... ¿Te va a dar la respuesta? Sí, porque he vuelto como 6 veces por el mismo tema y siempre me salís con cosas súper interesantes, pero lo que te estoy diciendo es, de alguna manera, lo que queremos es poner esto en primera plana. De alguna manera que queremos, como dice el título de la canción hoy día, el cambio climático es una tragedia inevitable. Yo en lo personal creo que sí, creo que es una tragedia y que es inevitable y que va a ser inevitable, porque a pesar de toda la tecnología y el conocimiento que tenemos, si no cambiamos la conducta humana, estamos liquidados. Y la conducta humana sigue siendo codiciosa y sigue siendo yo primero, yo segundo, yo tercero y yo cuarto, y el resto que se joda. Entonces, de esa perspectiva, cómo entre todos, los que de alguna manera tenemos alguna sensibilidad por el tema, generamos conciencia en el resto que no tiene sensibilidad por el tema. Y vuelvo a preguntarte eso porque me parece a mí que es central, porque los diagnósticos técnicos, cuando tú te metes a cualquiera de las revistas científicas vinculadas a esto, están tan claros, son tan macizos, son tan potentes, son tan contundentes los datos, que eso ya pasó. Ya no es como que hoy día yo te diga, oye, el cigarrillo produce cáncer, ya nadie duda eso, punto, pasó. Entonces, ahora, ¿cómo generamos conciencia? Es ahí, yo creo, donde está el eje central, porque una vez que generemos conciencia, no me cabe ninguna duda que los líderes políticos van a estar a disposición de lo que la ciudadanía quiere. Mira, yo creo que es un cambio de paradigma, de alguna manera, y el cambio de paradigma, contrariamente a lo que uno tendiera a pensar de que es muy difícil, ocurren. De hecho, está ocurriendo hoy día en Chile, en que hay un ánimo refundacional. Y ese cambio de paradigma normalmente se produce por efectos generacionales, cosa que también está pasando en materia ambiental. Las nuevas generaciones son mucho más conscientes y están mucho más preocupadas de todas las consecuencias de sus conductas individuales, como tú bien dices, porque acá es la sumatoria de las conductas individuales las que nos tienen la condición en la que nos encontramos. Yo creo que las nuevas generaciones, tú puedes observar mayor conciencia de eso, particularmente los famosos millennials, digamos, pero las generaciones todavía más jóvenes es más potente, porque incluso en los colegios se ha ido introduciendo de alguna forma la educación ambiental. Yo tengo una anécdota que siempre cuento de mi niñita, mi melliza. Yo tengo mellizos que ahora tienen 8 años. Cuando tenía 2 todavía no hablaba muy mal. Llega con una botella plástica de una bebida y me dice, papá, ¿esto es para reciclar? ¿Ah? ¿Esto es para reciclar?
ella entendía, porque la mamá era, sigue siendo, digamos, muy loca por el reciclaje, entonces ella entendía el concepto de reciclaje a los 2 años. Y yo creo que efectivamente la nueva generación, la generación nuestra, y con esto termino para no dar lata, Ricardo, la generación nuestra fue la que vivió la explosión del consumo. Nosotros como chilenos, primero éramos muy pobres, la década del 70 y antes, Chile era un país muy pobre, había muy pocas cosas, muy poca variedad de productos, y de pronto nos transformamos, si no en un país rico, en un país por lo menos con una condición económica muy superior. Y eso naturalmente que hizo explotar la producción y el consumo. Entonces nosotros somos de una generación que está acostumbrada a consumir y a votar. Y eso definitivamente tiene que cambiar radicalmente si no queremos acelerar, digamos, esta crisis inevitable que tú mencionas. Qué interesante lo que estás planteando de cómo el tránsito desde la pobreza a la abundancia genera que no seamos capaces de entender y nos transformemos en consumistas y de alguna manera botemos y arrochemos y gastemos y generemos un impacto en la naturaleza, porque cada cosa que hacemos genera un impacto, desde subirse al auto hasta comerse algo con un envase desechable, ¿no es cierto? Entonces, tenemos hoy día buenas prácticas en Chile en eso. El tema de las bolsas plásticas generó una polémica interesante, pero yo creo que efectivamente comunicacionalmente fue muy potente y sirvió para crear conciencia. ¿Se te ocurre a ti alguna otra idea interesante en ese sentido que Sí, pueda mira, hacer? en eso yo creo que Chile ha avanzado a una velocidad bastante notable. Si tú me hubieras preguntado esto hace un año atrás, yo te hubiera dicho eliminación de los plásticos de un solo uso, al toque, digamos, al tiro, que era algo que en Europa recién estaba siendo aprobado por una directriz de la Unión Europea. Y resulta que en menos de un año Chile saque una ley de eliminación de los plásticos de un solo uso, que acaba de entrar en vigencia. Eso es bien notable. Lo mismo que las bolsas plásticas, y ahí un reconocimiento a Marcela Cubillo. Fue Marcela Cubillo, como ministra de Medio Ambiente, la que promovió ese proyecto, la que lo presentó y lo llevó adelante. ¿Y por qué digo yo que es bien notable? Porque es un cambio cultural, de conducta. O sea, yo te digo, hasta el día de hoy se me olvida llevar la bolsa al supermercado. Y obviamente tienes que entrar a comprar, digamos, a comprar las bolsas y eso tiene un costo mayor. Y cuando esto se estaba tramitando, yo en esa época era asesor en el Senado, yo pensaba, esto va a generar un conflicto, claramente un conflicto social, porque la gente va a decir, ya me están cobrando, digamos, por no poder llevar bolsas plásticas. Y resulta que no ocurrió, la gente se adaptó a la nueva condición y Chile ha tomado paulatinamente conciencia de que el plástico, desgraciadamente, es un residuo que es de muy difícil tratamiento. Entonces, algunos hay distintos tipos de plástico, algunos tienen la posibilidad de reutilización, de reciclaje, otros no. La Plumavit es un tremendo problema, nadie sabe qué hacer con la Plumavit, por ahí salió un emprendimiento que hacían pintura con la Plumavit, pero es muy complejo de tratar, Ricardo. Y en Chile tenemos el 42% de los rellenos sanitarios operando en el límite o sobre la norma. Entonces ya estamos en una condición que es bastante crítica. Ok, y además de este tema de los plásticos, ¿se te ocurre alguna otra idea novedosa, por ejemplo, en la electromovilidad? Definir que ahora que estamos con las nuevas licitaciones del Transantiago, que efectivamente sea todo el sistema público eléctrico, por ejemplo. Sí, mira, en eso el actual gobierno, particularmente la ministra Juta, han avanzado muchísimo. Chile es el segundo país con más vehículos de transporte público eléctrico, después de China, que son los grandes productores de vehículos eléctricos. Pero ojo con eso, porque eso también tiene que estar adecuado a las exigencias, entre comillas, de mercado. O sea, hay que prestar un servicio de transporte público a la comunidad, y si aumentar el costo, porque hoy día todavía sigue siendo más costoso el vehículo eléctrico y todo lo que ello involucra, digamos, su mantención, etcétera, su circulación, que el vehículo de combustión interna, si le vamos a aumentar el costo a la industria del transporte, a un punto en que va a reducir su capacidad de prestación de servicios, bueno, vamos a estar indirectamente afectando también a la comunidad, que fue lo que pasó con el diseño del Transantiago, que no consideró esas externalidades. Entonces hay que mantener un equilibrio que es muy delicado. Efectivamente, lo importante es seguir avanzando en el tema. O sea, cuando empezó la pandemia, Ricardo, hubo imágenes satelitales que mostraban cómo el planeta había reducido enormemente ciertos contaminantes como el NOx, por ejemplo. ¿Por qué era eso? Porque, claro, particularmente China había ralentizado, especialmente su industria pesada.
en ese minuto el gran debate era qué va a pasar cuando volvamos a la condición normal, cuando China y todos los grandes países vuelvan a producir, porque además van a acelerar su producción para poder recuperar lo que habían perdido. Bueno, todo el mundo decía, aquí va a quedar la crema, todo el proceso de aumento de las energías renovables no convencionales que estaban incrementando su participación en la matriz energética en todo el mundo, va a ralentizarse o va a retroceder, vamos a volver a las energías sucias, etcétera, y no pasó, no ocurrió. Curiosamente no ocurrió. No sé si curiosamente, porque la verdad es que eso demuestra que ese mercado ya estaba robusto, que esas tecnologías ya estaban lo suficientemente maduras como para ofrecer energía más barata, lo que te habla de que el planeta en general está avanzando, pero, y el gran problema que te dice el IPCC, el organismo científico que tú citabas de Naciones Unidas, es que las acciones no están siendo lo suficientemente rápidas, las decisiones no están siendo lo suficientemente veloces para enfrentar el fenómeno. Uno de los avances más importantes en términos del combate a la contaminación y el tema de la conciencia pública fue hace poco más allá de 60 años en Londres, cuando después de un episodio crítico de contaminación murieron varios cientos de personas en los siguientes días, sí, producto de patología respiratoria, fundamentalmente de infarto. Bajó la nube. Exactamente. Y eso generó un cambio dramático, y hoy día Londres es una de las ciudades, una de las capitales más hermosas del mundo y con menos contaminación en relación a lo que históricamente era. Y además, los científicos han demostrado que el impacto económico de la contaminación en general, sobre todo el del material particulado, es tan brutal que si efectivamente se disminuyera ese impacto, que se traduce en mayor cantidad de cáncer, mayor cantidad de infarto, de accidentes vasculares, enfermedad respiratoria, etcétera, etcétera, que efectivamente, si bien es cierto, son cifras hundidas y que salen por el área de la salud, pero claramente se produciría al final de la vuelta un ahorro significativo en términos económicos y que incluso podría impulsar el crecimiento de todo el globo. Entonces, pareciera ser que nos falta un poco de conocimiento y de énfasis de dónde hacer las cosas bien, ¿o no? Sí, efectivamente. Mira, yo te hablaba delante del cambio de paradigma. El gran cambio de paradigma en el sector productivo, porque hay que pensar que aquí se requiere un compromiso, particularmente el sector productivo, que en general en el mundo está radicado en el sector privado. La mayor parte del mundo es capitalista. Ese cambio de paradigma básicamente se traduce en pasar de una economía lineal a un modelo de economía circular. La economía lineal básicamente es la extracción del recurso natural, la elaboración de un producto, su consumo y su desecho. O sea, es de la cuna a la tumba, digamos, un recurso natural que se extrae X, no sé, un mineral, el oro es difícil que termine en el basurero, digamos, pero el cobre es un buen ejemplo, o en general los materiales que están contenidos, por ejemplo, en un celular, terminan en un vertedero, digamos, o en un relleno sanitario. El modelo de economía circular tiende básicamente a dos cosas. Primero, a reducir al mínimo la extracción de recursos naturales, porque nosotros estamos estresándole al planeta en su capacidad de proveernos de recursos. Hay un índice que se mide todos los años, que mide todos los recursos mundiales, digamos, y cada país tiene una fecha en la cual cumple su cuota. Chile está cumpliendo su cuota cada vez antes. Por ahí, por el mes de mayo, Chile ya utilizó todo el recurso a los que tendría, entre comillas, derecho en el mundo. Si estuviéramos en una cosa renovable y sustentable. Exacto, lo que te habla de la poca valor agregado que le pone Chile a su extracción de recursos naturales. O sea, Chile es un país altamente extractivista. Bueno, la economía circular tiende a la reducción de ese consumo de materias primas, de recursos naturales, y a su vez la reducción de la producción de residuos, que es el otro gran problema que enfrenta la economía de consumo actualmente. Para eso, ¿qué es lo que se hace? Se reinsertan los materiales utilizados para la producción de ese producto, valga la redundancia, en el sistema económico. Entonces, por ejemplo, en vez de botar el celular se descompone y cada uno de sus elementos se vuelve a utilizar, por dar un ejemplo concreto. Ahora, hay cosas como el plástico, por ejemplo, con los cuales cuesta más llevar a cabo ese proceso de reinserción en el ciclo económico, y esa es la razón por la cual hay cosas que definitivamente van a tener que estar prohibidas, ¿no? Perfecto. ¿Tú crees que la inteligencia artificial
de alguna manera, y el conocimiento tecnológico y científico va a ayudar a generar de alguna manera nuevas fórmulas o nuevos cambios para tratar de revertir esto? Porque yo, la persona, soy bastante pesimista cuando veo la deforestación de la Amazonía, tanto brasilera como peruana, o cuando tú ves la deforestación de las grandes sabanas en África, que aún me ha tocado, y soy un privilegiado, como tú decías, me ha tocado por distintas razones estar en todas esas partes. Entonces, yo soy un pesimista de lo que viene, y creo que la inteligencia artificial probablemente pudiese ser la única posibilidad de ayuda que vamos a tener. Sí, no es la única, pero efectivamente, mira, justo hoy día en la mañana me tocó presentar en un seminario internacional. Me pidieron que yo eligiera el tema y se me ocurrió investigar sobre blockchain en relación con el mercado de carbono, que es una tendencia. El CTCN, que es el organismo con el cual se vincula la agencia, que forma parte de la COP, que es el Centro de Redes y Tecnologías del Clima, está promoviendo de alguna manera los aprendizajes en materia de blockchain. ¿Y de qué se trata eso? Para que la gente que nos escuche entienda un poquito. Es la tecnología que está a la base de las criptomonedas, ¿ah? Y básicamente es el concepto del libro mayor distribuido, el libro mayor de contabilidad, que en el fondo blockchain significa cadena de bloques, son distintos bloques de información que dependen unos de otros y por lo tanto están democratizados. La gran diferencia entre el Bitcoin y la moneda tradicional es que no está mediatizado. La moneda tradicional está mediatizada por un banco central en un país o la Reserva Federal, etcétera. Esto es peer-to-peer, como se llama la tecnología, o sea, uno a uno. ¿Y cuál es el gran problema para que eso ocurra en general en las transacciones? La confianza. Porque tú vas a transar con personas y con instrumentos que no conoces, que no sabes, o sea, tú no sabes si efectivamente el certificado de reducción de emisiones que se está emitiendo en China y que tú estás comprando representa efectivamente una reducción de emisiones. Y en eso el blockchain puede ayudar muchísimo porque la información es consensuada y está distribuida, por lo tanto es menos violable y se evita la doble contabilidad. Y así como esa, hay otras tecnologías como el Internet de las Cosas, los contratos inteligentes, que están contribuyendo a, de alguna manera, hacer eficiente el mercado de carbono, porque el mercado de carbono al que dio origen el protocolo de Kioto no fue eficiente, no logró el objetivo que se propuso. Y entre otras cosas, por estos problemas, la doble contabilidad, en el minuto en que el mundo dejó de crecer al ritmo que estaba creciendo en la década de los 90, ya los bonos de carbono no tenían el valor que tenían cuando fueron ideados, digamos. Entonces, necesitamos que la tecnología se incorpore rápidamente en los procesos que van a permitir la eficiencia de los mercados de carbono. Giovanni, en relación para la forestación en Chile, ¿tú crees que estamos haciendo todo lo que sea necesario o tenemos que ir más rápido para reforestar? No me refiero fundamentalmente ni al pino radiata ni al eucalipto, sino que me estoy refiriendo a biomasa que aporte efectivamente a la descontaminación, y dentro de ellos hay algún par de árboles chilenos que se ha visto que contribuyen mucho, entre ellos el peumo. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo cosas en Chile al respecto. Sí, estamos haciendo, tenemos compromisos muy concretos. En el primer NDC, compromiso nacionalmente determinado, National Determinated Commitment, eso significa que es la meta que se fija Chile en términos de emisiones y de captura de gases de efecto invernadero. El primero que te la dio... ¿Quién diría que estuviste en un colegio fiscal con ese inglés maravilloso? ¿Quién diría eso? Practico inglés todos los días 1 hora, aunque tú no lo creas. Hay que hacer el ejercicio. Sí, se me fue lo que te estaba diciendo por estar tonteando. Los árboles. La NDC, sí. La NDC del 2016 ya contemplaba, que fue en el gobierno de la presidenta Bachelet, contemplaba, digamos, una meta en materia de deforestación. Y la nueva NDC, que fue emitida en este gobierno, la ministra Schmidt ha sido muy ambiciosa. La verdad es que es muy robusta el compromiso que asume Chile y también contempla compromiso en materia de reforestación. Aquí hay un tema... Ricardo, donde está mezclado lo que hablamos delante, la relación entre agua y suelo, agua y ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque
naturalmente que el bosque nativo, y por bosque nativo no entendamos la araucaria, bosque nativo es el quillay, depende de donde tú vayas, es el bosque originario de ese territorio. Está adaptado para un determinado ecosistema, digamos. Si tú reemplazas ese bosque nativo por eucaliptus, por ejemplo, por otro tipo de plantaciones para fines industriales, naturalmente vas a producir una alteración. Yo no digo que sea buena o mala, digamos, o sea, no estoy haciendo un juicio de valor, pero si vas a requerir más agua para una plantación distinta del bosque nativo, vas a producir una alteración en la disponibilidad del agua en ese sector. Por lo tanto, tienes que hacerlo con planificación. Entonces, tiene que haber ahí instrumentos. Hay instrumentos, nosotros, de hecho, como agencia, en algunos acuerdos de producción limpia, hemos aplicado metodologías de estándares de sustentabilidad forestal, que vienen de Europa, digamos, para precisamente ir recuperando de alguna manera esa armonía entre la producción forestal, que para Chile es muy importante y que no puede renunciar a ella de un día para otro, con las necesidades de los ecosistemas, que también es muy importante para poder mantenerlo en el tiempo. Bien. Giovanni, van quedando poquitos minutos, ya ha pasado una hora. Permíteme hacerte 2 comentarios. Primero, te felicito, porque en realidad hemos paseado por todos los temas y yo he aprendido muchísimo y espero que quienes nos escuchan también, y tengo una sensación de optimismo de que estamos en buenas manos en esto y que se están haciendo cosas, y eso es súper bueno entenderlo así. ¿Qué es lo que quisieras decirnos tú antes de cerrar el programa? 2 cosas. Primero, quiero recomendarles un libro que la tengo en la mochila, pero no me atrevo a ponerme de pie para sacarlo, pero se llama De animales a dioses. Harari. Harari, exactamente. Que de alguna manera explica lo que hemos estado hablando acá, Ricardo, el cambio de paradigma que implica el paso de la pobreza a la abundancia, los efectos que eso tiene en el individuo, en la concepción colectiva, en tu relación con todo el colectivo, no solamente de personas, sino que además del resto de los seres vivos y del planeta en general. La humanidad, fíjate que hubo una época en que habían 6 especies de humanos, 6 especies humanos, algo que la gente a veces no sabe, cree que son correlativos en el tiempo. No, coexistieron, los Neandertal coexistieron con los sapiens en alguna época, y los sapiens misteriosamente hicieron desaparecer las otras 5 especies, y cada vez que fueron pisando nuevos continentes fueron generando impactos muy relevantes en los ecosistemas, haciendo desaparecer muchísimas especies. Hoy día desaparecen todos los días especies del planeta. Entonces, en la medida en que nosotros nos instruyamos de alguna manera, ¿cierto?, en la gran historia, no solamente en la de los últimos 40 o 20 años o 200 años, sino que en la gran historia vamos a entender que somos seres muy pequeñitos, pero que podemos causar mucho daño, y que ese daño se proyecta además en las futuras generaciones. Muy bien. Quiero agradecerte, Giovanni. Aquí te están mandando flores por interno. Quiero agradecerte tu gentileza. De seguro te vamos a tener nuevamente. Esperamos que quienes nos hayan escuchado les hayan disfrutado. Yo lo hice a plenitud, estoy muy contento de hoy día. Ayúdenos a difundir, recomiendan estas cosas, métanse a la página web. El conocimiento vale la pena, de esta calidad, con estos invitados vale la pena que mucha gente escuche. Y usted también agarre esto, le vamos a mandar el link para que se lo mande a todos sus conocidos y sus amigos, y sobre todo a su tercera región querida que usted representaba también. A todos, como siempre, desde Unidos por Chile, un cariñoso y afectuoso saludo, y sobre todo a quienes participan de Unidos por Chile y nos siguen permanentemente. Un abrazo gigante, Giovanni, y gracias infinitas por todo. A usted, pues, don Ricardo, un abrazo grande. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias, chao. Chao.